Hola, estamos aquí con otro video desde la cuarentena y como lo prometido es deuda, esta vez vamos a hablar sobre weathering. A ver, no sé si se puede ver bien eso aquí. He agregado bastantes efectos de raspado de pintura y de suciedad sobre todo, ¿no? Las huellas de las llantas, polvo acumulado en la planta de los pies. Ahora, ¿por qué? Porque esto pues es una moto, ¿no? Si han visto la serie Mospeed o si la han visto en Robotech, Steve Bernard no está precisamente siempre no debería estar al menos con la moto tan limpia, porque siempre va por terrenos terrosos, arenosos, siempre está atravesando desiertos. Esa moto no puede estar limpia, aparte de que de cuando en cuando pues se meten a una pelea con algún híbrido. Entonces esta moto no puede estar limpia, tiene que estar forzosamente, si no tiene raspones de pintura pues debe estar forzosamente con bastante polvo. Bueno, personalmente yo sí soy fan del weathering, a mí me gusta agregarle weathering las marcas de uso que debe tener un vehículo. Hay personas a las que no les gusta el weathering, que prefieren que su maqueta se vea nuevecita como si estuviera recién salida de la fábrica. Bueno, yo no, yo sí prefiero que se vea usada, gastada. La mayor parte del desgaste del weathering y de la suciedad está, como ven, en la parte de abajo, porque como la mayor parte del tiempo este vehículo Mospeed lo pasa en forma de moto, siempre está con la suciedad por aquí, por esta zona. La mayor parte de suciedad que he hecho está aquí, esta parte de acá de las botas, esta parte que en armadura vendría a ser la parte del pecho y esto que sería los brazos. Bueno, para el weathering primero empiezo con el efecto de lo que sería la pintura que se raspa de los bordes. Para esto, con un pincel muy delgado o también uno plano, se pinta con mucho cuidado sobre estos bordes, tratando de imitar la pintura desgastada. Primero con un color oscuro, y luego sobre eso, cerca de las esquinas, se puede usar un poco de color plateado para simular metal expuesto, donde ya se habría raspado toda la pintura. En las partes donde hay profundidad también se puede resaltar un poco la sombra. Y bueno, ahora que ya tenemos los bordes raspados, ya podemos agregar el efecto de pintura descascarada, y para eso usaremos la técnica de la esponja. Tomamos un trozo de esponja, lo mojamos en un poco de pintura y luego sobre un papel secamos un poco el exceso para que al pintar no haga manchón. Después, con mucho cuidado y ligeramente, pintamos poco a poco con la esponja alrededor de los bordes, tratando de que aparezcan solo grupos de pequeños puntos. Recuerden que lo último que queremos es que se haga un manchón. Y bueno, una vez que ya estemos contentos con cómo se ve, se deja secar. Ya después de eso, si se desea, se puede agregar efecto de suciedad de tierra, usando la misma técnica de la esponja pero ya con pintura color tierra. Cuando hice el custom del piloto, aún no había pensado en hacer videos para YouTube. Esa fue una idea que vino después, así que no registré nada del proceso. En esta parte voy a tratar de explicar más o menos qué fue lo que hice. Lo primero que hice fue seleccionar qué partes usaría, luego desarmarlo. La parte del torso es de una sola pieza, así que para sacar la armadura tendremos que cortarla. Ahora quitamos las partes que no vamos a usar
y guardamos el resto. Y ahora el action figure, que será nuestro nuevo cuerpo. Cortamos los antebrazos aproximadamente por la mitad y desarmamos la unión de las botas. Guardamos esas partes para después. Ahora traemos las partes de armadura que habíamos guardado y las unimos con un poco de masilla o pegamento según sea necesario. Y listo, pintamos todo lo demás, agregamos decals y tenemos listo nuestra nueva figura de piloto. Y eso fue todo por el momento. No olviden suscribirse y apretar la campanita. Nos vemos en el próximo video.